8:39 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Noam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, pues entramos en materia con información del mercado colombiano. Les cuento que el Grupo Sura cerró el primer trimestre del 2026 con ingresos totales de 7,7 billones de pesos, lo que representa un incremento de 684.475 millones, equivalente a 9,8% frente al mismo periodo del año pasado. La utilidad neta controlada ascendió a 508.574 millones de pesos, con una disminución del 2% respecto a los primeros 3 meses del año anterior, en un contexto marcado por el impacto del impuesto al patrimonio. La rentabilidad patrimonial se ubicó en 13,8% a marzo del 2026. Las primas emitidas totalizaron 5,6 billones de pesos al cierre del primer trimestre, manteniéndose estables frente a marzo del 2025. Ese comportamiento refleja, de un lado, el incremento registrado en Suramericana S.A., impulsado principalmente por el segmento de vida, y de otro, aparte, la contracción de Sura Assets Management S.A., específicamente en su subsidiaria Azulada Seguros de Vida, donde se observó una menor expedición de rentas vitalicias, comportamiento alineado con la dinámica sectorial. Los ingresos, por su parte, en este caso por concepto de comisiones, totalizaron 1,3 billones de pesos, con un crecimiento del 11,1% frente a marzo del 2025, sustentado en el desempeño de las dos líneas de negocio de Sura Asset Management y que en este caso nos referimos a ahorro y retiro y también a Sura. Siguiendo con más noticias de este mercado bursátil, les cuento que el Grupo Argos informó que el programa de adquisición de acciones, cuya reglamentación fue comunicada mediante la información relevante el pasado 9 de abril del presente año, comenzará a implementarse a través de los sistemas transaccionales de la Bolsa de Valores de Colombia a partir de este 15 de mayo. La reglamentación del programa estuvo básicamente a cargo de la Junta Directiva de la compañía, conforme a lo indicado en la comunicación publicada el pasado 9 de abril. Grupo Argos cerró el primer trimestre del 2026 con una utilidad neta controlada de 87.000 millones de pesos, un 23% por debajo frente al mismo periodo del año anterior, señaló la compañía en un informe, básicamente aclarando que la comparación debe leerse teniendo en cuenta que el primer trimestre del 2025 incorporó efectos extraordinarios asociados a la desinversión de Cementos Argos en Summit Materials y al proyecto de escisión por absorción con el Grupo Sura, operaciones que generan una utilidad discontinua cercana a 2 billones de pesos. En el primer trimestre del 2026, la compañía no registró efectos no recurrentes en sus resultados consolidados y, por su parte, los ingresos en materia consolidada del trimestre sumaron 2,7 billones de pesos, 7% menos frente a la base comparable del primer trimestre del 2025, comportamiento explicado, en este caso, principalmente por menores ingresos en la comercialización de energía en un contexto de mayor hidrología y menores precios durante los primeros meses del presente año. Por su parte, el EBITDA de Cementos Argos, del Grupo Argos en este caso, se ubicó en 713.000 millones de pesos, con una reducción del 12%. La utilidad neta alcanzó 194.000 millones de pesos, 21% menos que en 2025, y la utilidad neta controlada, en este caso fue de 87.000 millones de pesos, 23% por debajo con respecto al mismo periodo del año anterior. Con esa información, principalmente de dos emisores importantes, Grupo Sura y Grupo Argos, pues revisemos ahora cómo iniciaron en este caso las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Noam Exchange. Bueno, y entonces arrancamos observando cómo se comporta la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, pues vamos a revisar ya se comporta. Recordemos que viene casi que de unas caídas continuas, si se quiere, perdiendo niveles importantes. Hace aproximadamente un mes la veíamos por niveles de 2.300 puntos, pero pues con toda la volatilidad internacional, como básicamente han reaccionado los mercados a nivel global con el sentimiento negativo, la incertidumbre en torno principalmente al conflicto en el Medio Oriente, nos referimos a Estados Unidos contra Irán, básicamente en ese territorio del estrecho de Hormuz, pues ha venido bastante afectado. Sin embargo, el MSCI Colcap arranca la jornada este viernes con un leve tono positivo, parcialmente avanza 0,32%, 0,29%, obviamente ya variaciones en tiempo real, y de momento se ubica en 2.128 puntos, eso sí, con un repunte también que registró durante la sesión anterior, pero lejos de esos niveles de 2.300 que mostró incluso a principios de abril o a mediados de abril principalmente, por eso hablamos de ese periodo específicamente de un mes.
En este caso, pues revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento al alza. Y tenemos entonces que la que más gana a esta altura es ISA, Interconexión Eléctrica, que avanza 3,15% y de esa manera se ubica en 29.460 pesos por acción. La acción preferencial de la Vivienda Group también gana 1,75% en este caso, hasta los 20.300 pesos por título. En este caso, la acción de la Bolsa de Valores de Colombia, puntualmente el título gana 1,36% y ya se ubica entonces en los 14.960 pesos. Ahí las tres acciones que más ganan a esta altura de la jornada, pero también veo comportamientos positivos en Ecopetrol, que gana 1,01% hasta los 2.510 pesos. Nuevamente entonces Ecopetrol recupera ese nivel de 2.500 pesos y la acción ordinaria del grupo Cibes avanza levemente 0,55% hasta los 73.400 pesos. Son 5 entonces las acciones de comportamiento positivo y que de momento jalan levemente al MSCI Colcap. Por su parte, las acciones de comportamiento negativo de momento las lidera, en este caso Mineros, que pierde 2,53% hasta los 14.640 pesos. La acción preferencial del Grupo Argos retrocede 1,74% hasta los 11.300 pesos por acción y la acción preferencial del Grupo Cibes pierde 0,79% hasta los 60.200 pesos, 60.120. Obviamente ya vemos ahí también cambios en este momento. Celsia también se une a las que más caen en este momento, en este caso con una menor magnitud del 0,20% hasta los 5.000 pesos por acción. De ahí podemos observar entonces 4 títulos en total, los que registran comportamiento negativo de momento en esta alza de valores de Colombia y pues esperar qué sucede aquí al final de la jornada en este mercado local. Bueno, ahora revisaremos la segunda de las bolsas en cuestión. Hablamos de básicamente la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que como siempre lo hacemos, vamos a revisar su principal índice. Hablamos del índice de precio selectivo de acciones, conocido a nivel internacional como el IPSA, que es ese de referencia para este mercado chileno. De momento, pues aquí sí tenemos una variación negativa bastante marcada. Ya este IPSA cae por el orden del 1,58%, 1,53%. Hay cambios en tiempo real. Recordemos que este mercado pues ya tiene un rato operando con respecto a Colombia y Perú, pues por la diferencia horaria que manejan las capitales en este caso. Aquí tenemos entonces que con esta disminución del 1,51% se ubica parcialmente este IPSA en 10.324 puntos y quiere decir que sigue perdiendo fuerza y se acerca poco a poco al soporte que resultaría clave de los 10.000 puntos. Ese hito de básicamente las 5 cifras de cotización que alcanzó a finales del año pasado, pues estaría en riesgo de continuar básicamente ese comportamiento negativo a lo largo de la presente jornada. Vamos a ver entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento negativo que por lo menos muestra el IPSA a esta altura de la jornada. Ya vimos que ahí cae alrededor del 1,5%. Obviamente un mercado que opera muy de la mano con lo que sucede en el plano internacional, por eso ya más adelante estaremos viendo que Estados Unidos también tiene un comportamiento bastante negativo en la apertura y pues mucho de ese movimiento a la baja también se transmite a territorio chileno, que básicamente ya tiene un nuevo gobierno, tiene nuevas políticas y pues estamos que la sumatoria de factores también en cuanto a tensiones geopolíticas, un nuevo cambio en materia, si se quiere, de inversiones y demás, con todo lo relacionado a la materia macroeconómica chilena, sumado principalmente también a los movimientos de los commodities. Vemos que tenemos, digamos, una dependencia, si se quiere, de algunas empresas fundamentales como el cobre, el petróleo y básicamente las empresas mineras son las que más se ven afectadas en ese contexto, tanto en Perú como en Chile, como siempre lo referenciamos. Vamos a verlo rápidamente. Entonces tenemos que la que más pierde es Banco Central de Inversiones, que se devuelve 1,84%, Banco Santander cae 1,59% y Sociedad Química Minera de la clase B pierde 1,53% y las tres acciones que más pierden a esta altura de jornada, pero también vemos comportamientos negativos. Por ejemplo, en la TAM, Central de Cerveceras Unidas, Falabella, Banco de Chile, Parque Arauco, Embotelladora Andina de la clase B, CAP, en este caso, hasta Parque Arauco, que son de las más importantes, también obviamente la Sociedad Química Minera y la TAM, que pesan bastante o tienen bastante ponderación dentro de este índice y de ahí pues también el comportamiento negativo del mismo. Revisamos ahora las que tienen comportamiento positivo y tenemos que la que más avanza de momento es Concha y Toro, que gana 2,89%, Vapores gana 1,93% y Entel 1,84% a esta altura de la jornada. Esas son las tres acciones que más suben en territorio chileno, pero también vemos comportamientos positivos, por ejemplo, en el Latinoamérica, CMPC, Aguas Andinas de la clase A y en Colbún. Sin embargo, pues estos movimientos que
vemos de manera positiva, no logran revertir esa caída que tiene el IPSA en este momento de alrededor del 1,5% y pues esperar cómo se desarrolla el resto de la jornada. De momento un tono negativo en Chile. Revisamos entonces la tercera en cuestión, hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, medida a través de sus principales índices, como siempre lo hacemos. Vamos a revisar cómo se comporta este mercado bursátil, que también hace parte de la integración NUAM. Ya vimos, Colombia tiene un leve tono positivo, Chile sí está cayendo con fuerza y Perú, digamos, sigue también muy de cerca el movimiento internacional porque tiene una caída en el MSCI NUAM general, que es el de referencia internacional, del 1,26%. También se devuelve con fuerza y en este caso llega a los 53.084 puntos frente a un cierre anterior de 53.761 unidades. También entonces más de 1,20% está cayendo en este caso el índice de referencia peruano a esta altura. Por su parte, el MSCI NUAM Select, que es el que reúne las 14 acciones más liquidas de este mercado, de momento cae incluso con fuerza. 2,28% se devuelve hasta ahora y llega entonces a 1.346 puntos frente a un cierre anterior de 1.377 unidades. Ya revisando comportamientos de Colombia, Santiago de Chile y Lima, pues revisamos también entonces el MSCI NUAM USD, que recordemos es el índice que reúne el comportamiento de las tres bolsas y que a esta altura tiene un bastante tono negativo o bastante tono rojo, como bien lo podemos observar. En este caso ya se ubica en 1.691 puntos. Ahí la noticia es que este indicador de operación regional básicamente perdió un nivel clave que por ahora resultaban los 1.700 puntos, es decir, ahí ya lo vemos, 1.691 frente a un cierre anterior de 1.738 unidades. Ahí entonces comportamiento general medido a través de este principal índice negativo, pero resaltar que Colombia de momento a través del MSCI Colcap sí registra una pequeña ganancia. Pues ahí esperar qué sucede ya con esos mercados de integración hasta básicamente el cierre de los mercados a las 3 de la tarde. Y ahora hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí bastantes noticias sí tenemos en este dólar en territorio colombiano, que básicamente se sigue fortaleciendo a esta altura de la jornada, básicamente sigue siendo una constante, si se quiere, en torno a lo que sucede principalmente en el país, respondiendo a factores internos, a factores externos, que viene a ser, digamos, lo importante en territorio colombiano. Acá decirles que básicamente durante la sesión de este viernes, lo que hizo el dólar inicialmente fue romper o superar ese techo de los 3.800 pesos. Ya habíamos visto movimientos similares en lo que respecta principalmente a la sesión del miércoles y a la sesión del jueves. Ya habíamos tenido niveles incluso máximos de 3.800 pesos. En la sesión del jueves, 3.808 pesos. Y pues básicamente esa ha sido la constante. Sin embargo, pues ya en lo que respecta precisamente a la jornada de este viernes, teníamos un alza inicial de 28 pesos, superando nuevamente ese techo, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada, en este caso en la jornada del jueves, fue de 3.785 pesos aproximadamente, 3.784 pesos con 50 centavos, y pues el alza inicial, en este caso que teníamos en lo que respecta principalmente al dólar, pues básicamente nos arrojaba esos valores de 3.800 nuevamente, 3.820, que incluso fue su mayor valor en torno a lo que básicamente veíamos en territorio colombiano. Ahí ya tenemos entonces actualización, como bien les contábamos, apertura sobre los 3.812 pesos, es ese valor que inicialmente arrancó sobre las 8 en punto de la mañana, un mercado que abrió de una en la jornada de este viernes. Sin embargo, pues ya ahorita vemos una cotización un poco más baja, pero sí operando al alza contra el cierre en el spot del jueves. 3.802 pesos con 50 centavos de momento la cotización y en promedio se cotiza o se negocia la divisa en Colombia en 3.809 pesos con 62 centavos. Recordar entonces que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este viernes es de 3.784 pesos con 70 centavos y como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.802 pesos con 50 centavos, básicamente el valor que acabamos de ver, y un máximo de 3.820 pesos, como bien les contamos, y bien lo arroja la gráfica, un valor que alcanzó recién arrancó operaciones este dólar en Colombia, pues esperar básicamente qué sucede de aquí al final. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 61 millones de dólares en un total de 160 operaciones. Hay un volumen bastante promedio, pero respondiendo en su mayoría a todo el contexto de aversión al riesgo que se ve a nivel internacional. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto explica Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre la moneda.
Muy buenos días para todos. Hoy es viernes 15 de mayo del 2026. Les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Ayer habíamos hablado de que el mercado había mostrado una señal que permite inferir que puede estar entrando en una fase que se llama fase de distribución. Esta fase o zona es posterior a la fase de tendencia alcista y es la que marca en la mayoría de ocasiones un cambio en la microtendencia. Ayer el dólar en Colombia, en donde luego de 10 jornadas continuas al alza, tuvo una jornada en donde se puede decir que dejó de subir. Abrió en 3.785 y cerró peso y medio por debajo, en 3.783,50. La jornada fue bastante volátil, apenas abrió, subió a un máximo de 3.808, para de ahí comenzar a bajar hasta un mínimo de 3.765 y para terminar cerrando entre volatilidades en forma lateral en 3.783,50. La fluctuación de la jornada fue de 43 pesos. Se operaron 1.315 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.784,70, donde bajó 10 pesos con 21 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.785, 3.795 y 3.808. Como soportes 3.765, 3.761 y 3.750. Por ahora el mercado se puede mover en lateral en una zona formada entre 3.765 y 3.808. Todas las monedas en general anoche perdieron valor. Hoy amanecen rebotando un poco. El euro en 1.1616, la libra en 1.3379 y el yen en 158.42. Por el lado de las monedas LATAM, el peso mexicano amanece en 17.3287. Los mercados globales se desanimaron el viernes en el mercado asiático tras una fuerte caída en las acciones surcoreanas que arrastró a la baja las acciones tecnológicas en todas las regiones, mientras que los precios del petróleo subieron debido a las renovadas preocupaciones por las interrupciones en el estrecho de Hormuz. La referencia Brent amanece en 107.42 y la referencia WTI en 103.12. Los rendimientos de los bonos también subieron a nivel mundial en medio de crecientes preocupaciones por la inflación y la débil demanda del tesoro, mientras los inversionistas evalúan el resultado de la cumbre del presidente Donald Trump con el presidente chino Xi Jinping en Pekín, en donde queda como conclusión la mejora de las relaciones y el deseo de reabrir el estrecho de Hormuz. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional, recordemos medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo y la libra esterlina, por nombrar los más relevantes. En este caso, básicamente, y como lo veíamos en Colombia, un movimiento de fortaleza del dólar que se sigue contagiando también a los mercados emergentes, como el caso del territorio colombiano. En este caso, un DXY que está ganando 0,44%, parcialmente ya se ubica en niveles de 99,25 puntos, allá recuperó niveles importantes porque incluso en esta misma semana lo veíamos en niveles de 97,90, que fue, digamos, ese nivel más bajito que vimos durante el dólar esta semana. Sin embargo, superó el techo de los 98 y ahora el de los 99. Básicamente, que nos arroja la gráfica que estos niveles de 99 puntos no los marcaban desde el pasado 7 de abril. Estamos hablando entonces de fortaleza de básicamente un mes y una semana, si se quiere, del dólar a nivel internacional y ese movimiento básicamente que se transmite a los demás mercados del mundo, tal como lo habíamos en Colombia, operando sobre los 3.800. Sin embargo, pues sigue teniendo niveles de fortaleza tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ya de una vez, pues revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street, de todos los mercados globales, y comenzamos como siempre por el Dow Jones promedio de industriales, que básicamente es el más grande dentro de este mercado bursátil estadounidense y que ya tiene bastantes movimientos interesantes. Hablamos cuando revisamos Chile precisamente de ese comportamiento negativo que mostraban muy de la mano con lo que estaba sucediendo a nivel internacional y es precisamente uno de los factores los que estamos viendo. El Dow Jones de momento se devuelve 0,89% y ya llega a 49.619 puntos. Recordar que en la sesión de ayer incluso alcanzó a superar las 50.000 unidades, tal cual como lo había hecho aproximadamente sobre la mitad de febrero del presente año,
pero pues ya no logra mantenerlo. Nuevamente, como decíamos, la aversión al riesgo, el sentimiento de los mercados nuevamente en territorio negativo y pues todo eso afecta las operaciones de estas bolsas que venían marcando máximos históricos sus tres principales índices si se quiere. Ya porque vamos a revisar entonces el Standard Poor's 500 que ayer logró superar los 7.500 los 7.500 puntos, básicamente que era un nuevo máximo histórico al cierre. Sin embargo, vamos a esperar que actualice porque ya el comportamiento también es negativo en este indicador. Efectivamente pierde 1,19% a esta altura de la jornada y ya se ubica en 7.412 puntos. Ahí pierde 89 unidades, 88 unidades, obviamente variaciones en tiempo real, pero una de vuelta bastante importante ya en el inicio de los mercados en territorio estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente se aleja del nivel de 7.500 puntos, que fue donde marcó el máximo histórico, y pues esperar básicamente cómo se siguen asimilando ya unos datos macroeconómicos que también conocimos durante la semana, datos de inflación, precios al consumidor, precios al productor, peticiones de subsidio por desempleo y ventas minoristas. Todos los datos de inflación sí salieron por encima de las expectativas. El comercio minorista creció como se esperaba, alrededor del 0,5%, y las peticiones de subsidio por empleo también aumentaron con respecto a la semana anterior. Entonces hay bastante tela por cortar, si se quiere, en materia macroeconómica y también geopolítica que termina afectando estos mercados. Revisamos también entonces el Nasdaq Composite, que recordamos es el indicador o el índice que reúne en su mayoría empresas del sector tecnológico y que durante la sesión de ayer también logró cerrar en un máximo histórico. Sin embargo, pues ya ahorita vemos que también tiene un tono negativo por el orden del 1,78%, cae con bastante fuerza, incluso este Nasdaq, y ya se ubica en 26.161 puntos. Ahí pierde a esta altura 471 unidades, básicamente desde niveles de 26.600, donde había marcado esos niveles nunca vistos en la sesión anterior. También, pues obviamente este Nasdaq respondiendo a temas de semiconductores, la visita también de grandes magnates a territorio chino junto con Donald Trump, que básicamente abrió nuevas oportunidades de comercialización en el gigante asiático, y pues todos estos temas que vienen a afectar precisamente las variaciones de estos principales índices geopolítico, comercio y macroeconómico, como lo hemos señalado en estos espacios a lo largo de esta semana. En ese sentido, les cuento que las bolsas estadounidenses retroceden este viernes, presionadas por una toma de utilidades en acciones tecnológicas y el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro, luego de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, que no dejó anuncios relevantes para los mercados. El sector tecnológico lideraba las bajas tras el fuerte rally de las últimas semanas. Intel cedía más del 4%, mientras AMD y Microteknology retrocedían 3% cada una. Nvidia, por su parte, bajaba un 2% y Zebra Systems se disparó un 68% en su debut bursátil. El jueves, básicamente, perdía un 3% en contraste Microsoft y subía un 0,1% luego de que Bill Ackman informara que Pershing Square tomó una posición en la compañía. Los mercados básicamente también fueron presionados por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, como ya lo estaremos viendo, teniendo en cuenta que la tasa del bono a 30 años superó el 5,10%, acercándose a su nivel más alto desde el 2023. Esto en medio de nuevas señales de presiones inflacionarias y también precios elevados del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. El crudo WTI de referencia estadounidense avanzaba hasta un 3% para ubicarse en $104 por barril y el Brent ganaba un 2% hasta los $108. Los inversionistas también mostraron decepción por los resultados de la cumbre entre Estados Unidos y China debido a la ausencia de acuerdos de gran impacto. Esto, aunque ambos países coincidieron en mantener abierto el estrecho de Hormuz, el mercado consideró insuficientes, en este caso los anuncios, incluyendo el compromiso de China para comprar 200 aviones de Boeing, solo 50 más de lo previsto por la compañía estadounidense. Pese a la corrección de este viernes, Wall Street se encamina a completar otra semana positiva. El Standard Poor's 500 y el Nasdaq acumularían 7 semanas consecutivas de manera positiva o de ganancias, mientras el Dow Jones avanza hacia su sexta semana también de manera positiva. En las últimas 7, impulsados por los principales básicamente puntos y por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y también las grandes tecnológicas. Ahí básicamente lo que sucede en materia de este mercado estadounidense, cerrarán con ganancias esta semana, pero pues tienen un fuerte retroceso que respecta precisamente a la jornada de este viernes. También en materia internacional les cuento que Donald Trump afirmó haber cerrado acuerdos comerciales fantásticos con su par chino Xi Jinping en una sesión final en la cumbre en Pekín, en la que según el presidente estadounidense también recibió un ofrecimiento de ayuda para reabrir el estrecho de Hormuz.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes haber alcanzado fantásticos acuerdos comerciales con su homólogo chino Xi Jinping al cierre de una cumbre en Pekín marcada por negociaciones económicas y tensiones geopolíticas. Quiero agradecerles mucho, ha sido una visita increíble, han salido muchas cosas buenas de ella. Hemos logrado unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países. Trump aseguró que China aceptó comprar 200 aviones Boeing y mostró interés en aumentar las importaciones de petróleo y soya estadounidenses en momentos en que ambos países buscan aliviar fricciones comerciales tras años de aranceles y disputas económicas. Esta visita ha sido histórica y emblemática, durante la cual hemos establecido una nueva relación bilateral, una relación internacional constructiva y estratégica. Puede describirse verdaderamente como una visita que marca un hito. Además, hemos obtenido resultados significativos en nuestra cooperación, que también han contribuido en gran medida a los asuntos internacionales. La reunión también estuvo dominada por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Hormuz, una vía estratégica por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Washington afirmó que ambas potencias mantienen contactos para evitar una escalada regional, mientras Pekín pidió un alto el fuego duradero y la reapertura de las rutas marítimas. Hablamos sobre Irán, tenemos opiniones muy parecidas sobre Irán, queremos que eso termine y no queremos que tengan un arma nuclear, queremos que los estrechos estén abiertos. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicó este viernes un comunicado en el que pide un alto el fuego integral y duradero en Oriente Medio. La visita de Trump a China, la primera de un presidente estadounidense en casi 10 años, también incluyó discusiones sobre inteligencia artificial y las crecientes tensiones en torno a Taiwán. El principal fabricante japonés de papas fritas está sintiendo el impacto de la escasez vinculada a la guerra con Irán, sustituyendo sus característicos paquetes naranja y amarillo por otros en blanco y negro. El impacto de la guerra en Medio Oriente ha llegado a muchos sectores, incluso a estas papas fritas japonesas. El principal fabricante japonés de este popular snack, Calbee, anunció esta semana que va a cambiar sus embalajes, tradicionalmente naranjas y amarillos, por unos que utilicen solo 2 colores. Calbee atribuyó la medida a la inestabilidad en el suministro de ciertas materias primas derivada del aumento de las tensiones en Oriente Medio. Según medios locales, el fabricante tiene dificultades con el suministro de tinta de impresión debido a la escasez de nafta, un derivado del petróleo utilizado en una amplia gama de industrias. Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial suele pasar por el estrecho de Hormuz y su cierre desde el inicio de la guerra a finales de febrero disparó los precios crudo y afectó los suministros. Los bonos del Tesoro estadounidense se dispararon este viernes en sentido tras una semana de datos inflacionarios, esto teniendo en cuenta confusos y mientras los operadores intentan calcular el precio de la política de interés bajo el nuevo mandato del presidente de la Reserva Federal, Kevin Borch. El repunte de los rendimientos se produce mientras el nuevo presidente de la Reserva Federal, confirmado por el Senado durante el jueves, lidia con un panorama inflacionario cada vez más complejo. El presidente Donald Trump sigue presionando para que reduzcan las tasas de interés, incluso cuando los datos sobre los precios al consumidor e importaciones muestran un ligero aumento en los precios. En ese sentido, pues vamos a revisar cómo se comporta esta deuda pública estadounidense ya básicamente a esta altura de la jornada. Tenemos ya pleno de operaciones en territorio estadounidense y vamos a revisar entonces esa disparada, como bien lo dijimos, porque están subiendo en sus principales referencias tanto el bono del Tesoro a 30 años como el bono de referencia a 10 años, que es este indicador importante para la salud de la economía estadounidense que básicamente estaremos observando en este instante. Aquí tenemos entonces que el bono de referencia a 10 años sube con bastante fuerza, teniendo en cuenta que sube 11 puntos básicos, bastante elevado el nivel en tasa en el momento, y ya llega al 4,57%. Bien lo arroja la gráfica, ya tenemos que devolvernos bastante y nos marcaría entonces un punto básicamente, un nivel no visto en este caso, desde mayo pasado, si se quiere, desde finales de mayo del 2025 específicamente. Estamos hablando básicamente que nos separa 2 semanas o 10 días aproximadamente
de este nivel. Podemos hablar incluso de que está muy cerca de superar esos máximos no vistos desde hace un año en este bono de referencia. Recordar entonces que cuando suben las tasas, en el caso del mercado de deuda pública, pues cae el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos hablar de una desvalorización de la deuda pública estadounidense en lo que va de la semana, de la jornada con bastante fuerza y básicamente en lo que va corrido del año, de mayo contra mayo, también tenemos una desvalorización entonces bastante importante. Alcanza esos niveles de desvalorización básicamente desde mayo del año pasado y recordar que en marzo principalmente, como bien lo arroja la gráfica, incluso había roto, si se quiere, el piso de el 4%, lo vimos incluso por niveles de 3,96%, que fue ese nivel más bajo en tasa, pero pues ya la disparada en medio de las tensiones geopolíticas, el ambiente de política monetaria bastante complejo en los Estados Unidos, pues sigue disparando estos bonos del Tesoro. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo suben, ya que es probable que el presidente Donald Trump vuelva a centrar su atención en el estancado conflicto con Irán, tras abandonar la cumbre en China con el presidente Xi Jinping. Trump y Xi acordaron en la cumbre que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto, según informó el jueves un funcionario de la Casa Blanca. Bajo ese contexto, principalmente geopolítico, nuevamente entonces el foco de los mercados se irá con básicamente lo que sucede en el conflicto en el Medio Oriente, específicamente en Irán, pues vemos cómo se comportan esas principales referencias del petróleo. Algo ya hablábamos, que el Brent estaba subiendo alrededor del 2%, sigue entonces acelerando sus ganancias, en este caso puntualmente gana 2,75% y llega a $108 con 63 centavos el barril, mientras que el WTI, que ya estaremos observando, también tiene un comportamiento bastante similar e incluso una subida un poco más fuerte precisamente a esta altura de la jornada. Tenemos un petróleo de referencia estadounidense que avanza 3,39% y de esta manera se ubica en $104 con 28 centavos el barril, ganancias importantes, nueva, si quiere, semana de ganancias para ambas referencias del petróleo. Y pues con esta información llegamos al final de este espacio. Los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.